La legendaria Atlántida fue un continente que se supone existió en algún lugar del Océano Atlántico y que por algún cataclismo, terminó hundiéndose bajo las olas del mar. Cuando se quiere buscar historicidad en esta leyenda, se suele considerar que su origen podría estar en la poderosa erupción del Santorini entre los años 1600 y 1500 antes de la Era Común y que pudo haber iniciado la decadencia de la hasta entonces próspera y avanzada civilización minoica de Creta. Sin embargo, podría haber otra posibilidad. Según evidencia arqueológica y geológica, se ha descubierto que una enorme extensión de tierra, que luego se convertiría en isla, existió en el Mar del Norte, uniendo Gran Bretaña con Europa continental. Se trataba de una tierra de colinas, bosques, praderas, megafauna y culturas mesolíticas. Y luego en un solo fatídico día, una ola gigante destruyó esta tierra hace más de 8000 años. ¿Pudo este hecho haber quedado grabado en la memoria cultural humana, originando la leyenda de la Atlántida referida por Platón? En este video vamos a examinar qué fue Doggerland, cuándo existió y cómo desapareció, así como la posibilidad de que haya sido la inspiración para el relato del misterioso continente Atlante. Acompáñenme. 2, 1, and lift off. Hace unos 12.000 años, cuando la última gran edad de hielo llegaba a su fin, la temperatura del planeta se hizo más cálida. Esto condujo al deshielo de los grandes casquetes que cubrían buena parte del hemisferio norte, con la consiguiente subida del nivel del mar. Sin embargo, el proceso que comenzó hace 12.000 años fue gradual y el calentamiento del clima expuso una vasta plataforma continental para que la habitaran bosques, animales y humanos por los siguientes 3.500 años. La zona que hoy es el Mar del Norte era muy diferente. Era una gran extensión de tierra con una serie de colinas de suaves pendientes, marismas, valles densamente boscosos y lagunas pantanosas. Su nombre era Doggerland. En este mapa podemos ver la historia de Doggerland, podemos ver en el verde más claro las tierras emergidas hace 18.000 años. Luego el aumento del nivel del mar y el calentamiento adicional inundaron gradualmente las tierras bajas. Sin embargo, hace 10.000 años aún Gran Bretaña estaba comunicada por tierra con Europa. Esta tierra toma su nombre del Banco Dogger, un tramo de lecho marino en el Mar del Norte, a 100 kilómetros de la costa este de Inglaterra y con una extensión de unos 17.600 kilómetros cuadrados y entre 15 y 35 metros bajo las aguas. Durante este periodo, pueblos mesolíticos poblaron Doggerland. Los arqueólogos y antropólogos dicen que los Doggerlanders eran cazadores-recolectores que migraban con las estaciones, pescando, cazando y recolectando alimentos como avellanas y bayas. ¿Pudo esta fértil y poblada tierra haber sido el origen de la leyenda de la Atlántida? Veamos qué nos dice la historia del continente perdido. La única fuente primaria conocida sobre la Atlántida procede de Platón. En los diálogos Timeo y Critias, Platón describe a la Atlántida como una poderosa y avanzada civilización que existió miles de años antes de su época. La historia de la Atlántida en los diálogos es referida por Solón, un antiguo legislador ateniense, quien a su vez la obtuvo de sacerdotes egipcios. La historia de la Atlántida de Platón se suele considerar más una alegoría filosófica que un relato histórico. La descripción de la Atlántida se utiliza en sus escritos para discutir temas filosóficos como la decadencia de las civilizaciones y la importancia de la virtud. Hasta ahora, no hay evidencia arqueológica o histórica que respalde la existencia real de la Atlántida tal como la describe Platón. Sin embargo, la Ilíada de Homero, que narra la larga guerra entre una coalición griega y la poderosa ciudad de Troya, también era considerada legendaria y solo usada por Homero para resaltar algunos aspectos morales como la virtud, el valor guerrero, la ética y la compasión. Hasta que el descubrimiento de las ruinas de Troya en 1871 le dio verosimilitud a la guerra que enfrentó a estas dos potencias. Veamos algunos de los puntos clave del relato de la Atlántida de Platón. En primer lugar, según Platón, la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules, que generalmente se asocian con el estrecho de Gibraltar. Esto la ubicaría en algún lugar del Océano Atlántico. En segundo lugar, Platón nos dice que la Atlántida era más grande que Asia y Libia juntas. Tercero, la Atlántida tenía una serie de anillos concéntricos de agua y tierra, con montañas, llanuras y ríos. Vivían en esta tierra gran cantidad de animales, como caballos, elefantes y otras bestias salvajes que no se identifican. Un cuarto punto es que la Atlántida estaba gobernada por reyes que descendían de Poseidón, el dios griego del mar.
La sociedad estaba organizada en un sistema de castas, con una clase de gobernantes y una clase de guerreros. Quinto, la Atlántida era una civilización avanzada con tecnología superior. Poseían sistemas de irrigación, túneles y canales para la agricultura, así como una red de canales y puentes. Y en sexto lugar, según Platón, la Atlántida se hundió en el océano en un solo día y una noche debido a la ira de los dioses. Esto ocurrió como castigo por la corrupción y la decadencia de la sociedad atlante, que había caído en la ambición y la avaricia. ¿Por qué podría Doggerland ser asociada con la Atlántida? En cuanto al primer punto, la ubicación del legendario continente, una referencia hecha por el historiador griego Heródoto en el siglo V antes de la era común cuenta que los fenicios navegaron alrededor de las columnas de Hércules y establecieron puestos comerciales en el Atlántico, incluido uno llamado Ouestremís, que estaba ubicado más allá de las islas del Estaño, que algunos piensan que podría ser el actual Cornualles al sur de Inglaterra. Es decir, desde el punto de vista del Mediterráneo, Gran Bretaña y el Mar del Norte estarían más allá de las columnas de Hércules. En cuanto al segundo punto, el tamaño de la Atlántida, Platón nos dice que la Atlántida era más grande que Asia y Libia juntas. Probablemente por Asia, debamos entender solamente la región occidental de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, donde se asentaban las ciudades-estado griegas, y Libia, la estrecha zona costera mediterránea del norte de África. Cuando Doggerland se convirtió en una isla, su extensión habría sido de unos 30.000 kilómetros cuadrados, lo que es mayor que el actual país de Gales. Analizando el punto 3 de la descripción platónica de la Atlántida, notamos que se parece bastante al paisaje de Doggerland en el Mesolítico. Doggerland era increíblemente rica en recursos, un lugar maravilloso para los cazadores-recolectores. Era realmente el corazón de Europa. Grandes ríos cruzaban esta tierra, pero de una manera diferente a la que conocemos hoy. Por ejemplo, el río Rin, en la actual Alemania, discurría de este a oeste a lo largo de largas distancias, y antes de desembocar en el mar, recibía las aguas del Támesis, hoy en Inglaterra. Doggerland era un hábitat crucial para numerosas especies animales, incluidos mamuts, renos, osos, aurochs y otros animales prehistóricos. Las amplias llanuras cubiertas de hierba de Doggerland eran el lugar de pastoreo ideal para grandes manadas de animales, como los renos que eran presa de los leones de las cavernas, felinos dientes de sable, las hienas de las cavernas y los lobos, entre otros. Por otra parte, la abundancia de ríos, marismas y tierras bajas pudieron producir paisajes en los que las aguas y las tierras se alternaban, recordando los círculos concéntricos de agua y tierra de la narración de Platón. El cuarto punto nos habla de la jerarquizada estructura social de la Atlántida. Pero la evidencia arqueológica muestra que las sociedades mesolíticas formaban vínculos en grupos de 10 a 30 personas, y las primeras sociedades sedentarias que aparecieron durante el Mesolítico acentuaron el sentimiento de convivencia y cooperación. Algunos enterramientos de este periodo muestran un aumento del número de artículos de joyería. Esto sugiere que los accesorios de belleza personal estaban más extendidos, pudiéndose inferir que se habían convertido en elementos de simbolismo social y quizá de estatus, lo que podría ser los primeros indicios de una sociedad jerarquizada. Sin embargo, la jerarquización en castas gobernantes y guerreras de los habitantes de la Atlántida de la que habla Platón no tiene correspondencia con la evidencia arqueológica del Mesolítico. En el quinto punto, Platón nos habla de la avanzada tecnología de los atlantes. Durante el Mesolítico, se iniciaron los primeros pasos en la gestión de la tierra. Se desecaron deliberadamente pantanos y humedales, se utilizaron hachas de piedra trituradas y molidas para talar árboles para provocar incendios y para construir viviendas y barcos de pesca. Los humanos mesolíticos utilizaron herramientas hechas de material compuesto, como hueso o madera combinada con piedra, para crear una variedad de arpones, flechas y anzuelos. Se desarrollaron redes para capturar presas de caza menor y redes de arrastre para la pesca. Se construyeron las primeras corrales de pesca, trampas colocadas en los arroyos. Se construyeron barcos y canoas y se construyeron los primeros senderos de madera para cruzar los humedales de forma segura. Estos avances en la tecnología pudieron quedar en la memoria cultural como el propio de una cultura muy avanzada. Finalmente, el punto 6 tiene que ver con la desaparición de la Atlántida. Sabemos que casi todo lo que hoy es el Mar del Norte era tierra emergida hace unos 18.000 años. Sin embargo, estas fértiles tierras llegaron a ser cada vez más pequeñas con el tiempo, porque con el fin de la era de hielo, el nivel del mar subió 35 metros en 2 milenios o casi 2 centímetros por año. Gradualmente, solo las partes más altas de Doggerland quedaron emergidas.
Pero la isla remanente aún tenía más de 30.000 kilómetros cuadrados. Pero hace unos 8.200 años, una apocalíptica catástrofe vino desde lo que es ahora la costa de Noruega, devastando la isla Doggerland. Fueron los llamados deslizamientos de Storega. En aquel fatídico día, fallas estructurales de la plataforma continental noruega provocaron 3 deslizamientos de tierra submarinos que provocaron tsunamis de gran tamaño en el Atlántico Norte. Los colapsos involucraron una longitud estimada de 290 kilómetros de plataforma costera, con un volumen total de unos 3.500 kilómetros cúbicos de escombros. El tsunami resultante, de al menos 10 o 12 metros de altura, corrió a través del mar. En las islas Shetland, al norte de Escocia, datos recogidos del sedimento indican que alcanzó más de 20 metros de altura. Un estudio de 2021 encontró que alrededor de 600 kilómetros de la costa norte y este de Escocia se vieron afectados, y el agua invadió 29 kilómetros tierra adentro. En Inglaterra, los efectos son evidentes 40 kilómetros tierra adentro. Las zonas costeras tanto de Gran Bretaña como de Europa continental, que se extienden sobre áreas que ahora están sumergidas, habrían quedado temporalmente inundadas por el tsunami. Este evento tuvo un impacto catastrófico en la población mesolítica de Doggerland. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que este único y poderoso tsunami hundió Doggerland bajo el mar. Pero los análisis de sedimentos sugieren que la tierra que alguna vez unió a Gran Bretaña con el resto de Europa tuvo una desaparición posterior. Aunque la isla Doggerland quedó devastada, probablemente la vida se recuperó y continuó por algunos siglos después del tsunami. No fue sino hasta 700 años después de los deslizamientos de Storega, alrededor de 5.500 años antes de la Era Común, que el nivel del Mar del Norte se elevó tanto que sumergió los restos de la isla de Dogger. Fue entonces cuando todo rastro de lo que una vez fue una tierra llena de vida se desvaneció para siempre bajo las olas del tempestuoso Mar del Norte. ¿Puede ser posible que la leyenda de la Atlántida se trate de un recuerdo ancestral de eventos reales ocurridos en el Mesolítico europeo y transmitido por tradición oral de generación en generación? La tradición oral es un arte milenario, en el que la memoria cultural se transmitía a la luz de las hogueras comunales y contribuía a la cohesión de los grupos humanos de la Edad de Piedra y de algunas sociedades naturales de hoy en día. De estas historias desde hace tiempo se ha sospechado que se tratan de eventos reales que se han ido deformando o magnificando con el paso del tiempo hasta alcanzar dimensiones legendarias. Ya hemos comentado el caso de Troya, cuyo descubrimiento hace plausible la existencia de caudillos como Héctor o Aquiles o incluso de la misma guerra de Troya. Aunque aún bajo fuerte debate, algunos han querido ubicar los acontecimientos de la Ilíada durante el llamado colapso de la Era de Bronce, durante el siglo XII antes de nuestra era, lo que haría a Homero el portador de una tradición oral de unos 500 años por lo menos. Pero si hablamos de una tradición oral recogida por las primeras dinastías egipcias y que se remonte a un hecho ocurrido 6.200 años antes de nuestra era, estaríamos hablando de un lapso de por lo menos 3.000 años. ¿Será posible que ciertas tradiciones orales se remonten a eventos ocurridos miles de años atrás? Un evento que destruyó sociedades enteras y devastó tierras del tamaño de un país como Gales, pudo haber tenido un impacto tan profundo en la psiquis humana que pudo haberse transmitido a través de los milenios hasta las primeras dinastías egipcias quienes, ahora sí, la registrarían en estelas o papiros para servir posteriormente como una historia con intención moral o filosófica, tal como nos la ha transmitido Platón. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado este video, dale like y comparte esta información si te parece que a otros les pueda interesar. También me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Déjame en los comentarios. ¿Piensas que Doggerland pudo haber sido el origen de la leyenda Atlante? Si no, ¿cuál piensas que pudo haber sido su inspiración? Y si piensas que todo el asunto Atlante es una mera metáfora con intención pedagógica de Platón, coméntalo también. Hasta el próximo video.